Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de Escuela Animal. Hoy estoy con Jaime Galán, veterinario y biólogo. Y bueno, antes de nada, Jaime, me gustaría que te presente y nos cuente un poquito, pues, quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos y todas los que nos estéis viendo. Yo me llamo Jaime Galán. Efectivamente, de formación soy biólogo y veterinario y tengo dos ocupaciones principales. Por un lado, en España soy profesor universitario en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio y por otro lado, en el sur de África, en Zambia, dirijo la parte veterinaria de Njogu African Wildlife Conservation, que es una organización sin ánimo de lucro zambiano-española dedicada a la conservación de la biodiversidad en toda la zona sur de África y concretamente en Zambia. Vale, y Jaime, por poner un poco en situación, si puedes hacernos un breve resumen de cómo ha sido tu trayectoria profesional desde el principio hasta llegar a, como tú dices, participar en la conservación de fauna salvaje en África, que creo que puede ser súper interesante y a lo mejor hay gente que quiere seguir tus pasos y hacer lo mismo. Pues, a ver, yo empecé a estudiar biología primero. Yo, la verdad que soy un biólogo vocacional de toda la vida, o sea, desde pequeñito me gustaban mucho los animales y de hecho, curiosamente, un poco a lo que me quería dedicar es a lo que finalmente me dedico. O sea, mi visión esta romántica que tenemos a veces de los biólogos ahí en un jeep, en la sabana, siguiendo elefantes, pues ha acabado siendo mi vida, aunque obviamente en el origen no lo tenía así de claro garantizado. Pero bueno, yo empiezo a estudiar biología en la Universidad Autónoma de Madrid y acabando la carrera hago unas prácticas en Zaragoza, en el Acuario de Zaragoza. Ahí entro un poco en contacto con los animales, digamos, menos convencionales y también con proyectos de conservación, de investigación y demás que se llevaban a cabo. Me pica el gusanillo y cuando acabo justo la carrera de biología, con la sensación de querer un poco de campo, vida y mundo, digo, bueno, a ver si me acogen en algún sitio del mundo para hacer prácticas. Además, con esa idea que tenemos al acabar la carrera, ¿no? Bueno, yo ya soy biólogo, yo podría aportar muchas cosas que luego nada más acabar la carrera poco, pero bueno. Entonces escribí a varios proyectos, muchos no me contestaron, algunos sí, y de entre los que me contestaron salió uno en Zambia, y me fui para allá 3 meses a estudiar elefantes. Por supuesto, sin tener ni idea de elefantes y sin tener ni idea de nada. Pero bueno, estuve ahí 3 meses y ahí fue un poco mi perdición, porque desde ese momento me picó el gusanillo de la conservación, me picó el gusanillo de África eh, y seguí, a la vuelta a España empecé la carrera veterinaria y seguí durante toda la carrera yendo y viniendo desde los últimos 9 años ya, eh, casi para 10 visitando diferentes países del sur de África, hasta 7 países distintos, haciendo diferentes tipos de cosas, voluntariados, prácticas, hasta que ya en el 2020 fundamos en Yogu, ya con un poco la visión de lo que habíamos aprendido en esos años de diferentes proyectos, ponerlo en práctica e intentar que los fallos o aciertos pues fuesen nuestros. Entonces, ese ha sido así un poco en resumen el camino que he seguido hasta hoy. Por hablar un poco más de esta asociación, Jaime, que creo que puede ser súper interesante, ¿puedes explicarme un poco a qué os dedicáis concretamente? Sí, pues a ver, en Yogu nace de la unión de 6 personas, 3 zambianos y 3 españoles. Y bueno, lo que en su origen, sobre todo, la idea inicial empieza con uno de mis socios, que es Dabuiso, y conmigo, que coincidimos en ese primer proyecto. De hecho, Dabs era mi supervisor. Dabs es zambiano y bueno, seguimos cada uno por nuestro lado, pero un poco con el gusanillo y el germen de hacer algo nosotros, ¿no? De, aparte de estar dedicándoselo a otros proyectos, tener iniciativa propia y hacer cosas nosotros. Luego por el camino conozco a Sandra, que es otra de las piezas absolutamente claves de Njogu, que ayuda a darle un poco más forma a toda esta idea. Entra en juego también Jacob desde Zambia, que era amigo de Dabs. Eh, a raíz de él entra Anthony, a raíz mía entra Álvaro, entramos ahí un tándem de 6 personas, cada uno dedicándonos a una cosa completamente distinta, o sea, de hecho el único veterinario ahí soy yo, eh, y decidimos, pues como digo, fundar una asociación, una ONG, allí en Zambia, cogiendo ideas de las ONGs de las que habíamos participado antes, pero bueno, dándole nuestro toque, ¿no? Entonces, hacemos un poco de todo. Realmente en Yobu lo que hace es trabajar en un parque nacional del sur de Zambia que se llama Mosio Atunia, y trabajamos ahí en conjunto con el Departamento de Parques Nacionales y Fauna Salvaje del gobierno de Zambia,
Haciendo de todo. O sea, hacemos tema de antifurtivismo o prevención del furtivismo, hacemos investigación científica, hacemos rescates veterinarios, toma de muestras, estudio de enfermedades, mucha labor de educación y sensibilización. Bueno, la ventaja que nos da el ser un proyecto local, realmente, o sea, el proyecto durante todo el año está operativo. Cuando estamos nosotros en España, por supuesto, sigue. Y es un proyecto con el 100% del personal contratado local. Ahora ya tenemos unas 10 personas contratadas. Eh, pues es un proyecto bueno, que tiene cierta autoridad para tanto la gestión del parque como toda la parte de educación y divulgación, ¿no? No es alguien que viene de fuera, de España o de Reino Unido, a contarle a gente de Zambia lo que tiene que hacer, sino que es gente de Zambia la que intenta pues trabajar con las sociedades de allí para esa mejora de la conservación. Entonces, bueno, ha quedado algo que consideramos que es bastante bonito, muy auténtico y sobre todo local, que creemos que tiene una gran importancia. Qué bueno. Oye, Jaime, por hacernos una idea más concreta de la labor que desarrolláis, ¿podría explicarnos cómo puede ser un día de trabajo allí en el terreno? Sí, pues a ver, todo el equipo tiene un calendario semanal, digamos, los lunes van al parque a retirar trampas, trampas de lazo de cazadores furtivos, bueno, es un problema muy grande que tenemos ahí en muchas partes del mundo, pero ahí es sobre todo furtivismo pues para conseguir carne, o sea, de subsistencia. Lo que pasa que, bueno, que es muy dañino porque no es selectivo, entonces captura muchas especies que no son objeto de las trampas, hace mucho daño, introduce carne de origen no seguro en los mercados. Entonces es un problema por muchos factores, ¿no? Entonces los lunes el equipo sale al Parque Nacional, bate el parque y retira estas trampas de lazo y hace un poco, digamos, patrullas. Los martes y jueves van a diferentes centros educativos, sobre todo colegios de la zona. Estamos trabajando también con el Ministerio de Educación y hacemos talleres que llamamos CONED, de Conservation Education, conservación educación para la conservación. Y ahí, bueno, se trabaja con los chicos y las chicas de los colegios, un poco en esa sensibilización. También se hace mucho juego, o sea, no se trata de darles una turra en plan clase, sino, bueno, de integrar ahí la idea. Y lo mismo, no venga gente de fuera, venga gente de Zambia que ha vivido y que son de sus comunidades y que viven en sus barrios, pues explicándoles, oye, mira, por qué es importante los recursos naturales, cómo coexistir con los elefantes, una serie de cosas que son muy útiles. Luego los miércoles hacemos unas actividades deportivas también con comunidades de la zona y los viernes hacemos retirada de basuras del Parque Nacional y alrededores. Y a eso se le añade todo lo que surja. ¿Qué es lo que surja? Pues absolutamente de todo lo que se te pueda ocurrir. O sea, nos ha tocado sacar a un hipopótamo que estaba en una fosa séptica, hace unos meses sacar a una búfala que estaba en mitad del aeropuerto internacional, hacer un muestreo porque hay un brote de una enfermedad infecciosa y tomar muestras del campo para ver qué enfermedad es, de todo lo que se te ocurra. O sea, digamos que tenemos como los planes rutinarios y luego los planes de emergencia, ¿no? También actividades adicionales, por ejemplo, ahora el equipo está a punto de empezar el censo de animales del Parque Nacional. Pues actividades científicas que van ocurriendo en diferentes momentos del año, ¿no? Pero de rutina hay esas actividades que te digo y luego todo lo que surja que es de todo. O sea, nos puede tocar desde anestesiar un elefante hasta instalar unos comederos, hasta levantar un muro, absolutamente de todo. Y Jaime, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos principales que abordáis en la asociación? Porque has mencionado el tema del furtivismo y tal, que entiendo que puede ser algo bastante conflictivo, pero ¿qué más retos abordáis allí? Pues, a ver, el problema principal en el que nacen todos los conflictos es la desigualdad social y económica. O sea, ese es el principal problema, que es el elefante en la habitación, nunca mejor dicho, el que más difícil es de superar, pero es donde nace todo. O sea, nosotros tenemos un problema grande de furtivismo porque la gente no tiene acceso a un trabajo estable y a alimentos y demás, es más barato consumir carne de un animal cazado en el Parque Nacional que de un mercado. Y tenemos un problema enorme de conflicto humano-animal, pues por lo mismo, porque la gente tiene muchas necesidades y si llega un elefante y se come todo tu jardín o todo tu huerto y tú dependes exclusivamente de tu huerto, y encima has tenido un año malo de sequía y demás y tal, pues el conflicto es enorme. Entonces el problema de donde nace todo es de la desigualdad socioeconómica que existe, ¿no? Luego, aparte, complicaciones derivadas de estas, todas, o sea, intentar esa coexistencia entre personas y animales, que es muy difícil, sobre todo con animales como los elefantes, que son bastante invasivos y que pueden hacer mucho daño, eh, y con gente que es que no tiene otra alternativa, entonces la solución es muy complicada. Y luego, ya desde un punto de vista quizá más veterinario, la complejidad que tenemos es toda la que deriva de tener animales salvajes en libertad. Nosotros trabajamos con animales salvajes en total libertad
Entonces, claro, si tú trabajas en un zoológico, por ejemplo, y tienes que hacer un tratamiento a una jirafa, pues la tienes normalmente entrenada, puede entrar en un sitio, la conoce, puedes cambiar la dieta y demás. Nosotros no tenemos esa opción. Nosotros lo que tenemos que hacer es tirar un dardo al bicho, intentar que caiga, actuar rápidamente y levantarlo. O sea, no tenemos capacidad de hacer mucho más. Entonces, los animales se te escapan, no los encuentras, son especies raras que no tienen las dosis claras, no sabes cuánto pesan, no sabes qué enfermedades tienen. Entonces, eso son un poco todas las complicaciones más específicas veterinarias del trabajo que llevamos allí. Bien, y Jaime, hablando un poco de tu visión particular sobre el trabajo que ha desempeñado la asociación, ¿recuerdas algún proyecto o alguna especie que te haya marcado personalmente? Entiendo que quizás los elefantes que nos has mencionado de tu inicio sean muy especiales para ti, pero si puedes comentarnos algo además de eso, pues creo que puede ser algo bastante ilustrativo de las labores. Pues mira, justo hoy, de hecho, hemos publicado en las redes un caso muy bonito y es que hace 2 meses, a finales de julio de este año, nos llamaron porque había un puku, que es un antílope pequeñito, es muy desconocido para la mayoría de la gente, se parece a un impala, pero es un antílope pequeño y había un puku que tenía un lazo en la cabeza. El problema de esto, bueno, los lazos una vez capturan a un animal y el animal rompe el lazo, es decir, se escapa, mucha gente piensa, le quitáis el lazo al animal que está todavía atado a un árbol. No, el animal rompe el lazo y se va con el lazo puesto. Entonces, esos animales tienen una sentencia de muerte garantizada. O sea, un animal con un lazo, si tú no lo retiras, se va a morir. Puede tardar un mes, dos, un año, tres, pero va a morir, 100%, en todos los casos. O sea, ese lazo nunca se suelta. El animal muere porque le está generando mucho dolor, porque se le infecta, porque se oxida, le aprieta más y entonces muchas veces pues le causa una cojera permanente, le estrangula el cuello, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, este puku tenía una oreja doblada hacia abajo, parte de la cara cortada, el cuello estrangulado, estaba muy mal y llevaba mucho tiempo con el lazo. Para sumarle emoción al tema, es uno de los dos únicos machos que tenemos en el nacional de esta especie. Solo nos quedan dos. ¿Qué quiere decir esto? Que si este puku se nos muere y el otro macho, por el motivo que sea, no es reproductor, no tiene éxito, se muere en otro lazo, se lo come un cocodrilo, pasa cualquier cosa, se acabó la especie lazo. Entonces, bueno, era un caso bastante intenso. Nos movilizamos para intentar encontrarlo. Gracias al equipo que lo rastreó, lo encontramos. Conseguimos con mucho esfuerzo tirarle el dardo. Como es un antílope acuático, se nos fue directo al agua, saltó a mitad del río Zambeze, lleno de cocodrilos. Tuvimos que saltar detrás del bicho al agua para sacarlo. Bueno, conseguimos quitar el lazo que no sabíamos muy bien por dónde iba. Una operación muy intensa, muy interesante, pero tremenda, ¿no? Entonces lo recuperamos, le revertimos la anestesia, lo liberamos y a los 2 o 3 días lo vimos por ahí, tenía buena pinta, pero claro, en estos casos nunca tienes del todo claro cómo van a ir porque no puedes hacer un seguimiento. Tú piensas, imagínate que le pasase a un humano que tiene un lazo de alambre metido por dentro de la cara, en el cráneo y demás, simplemente se lo quitas y por mucho que le pongas algo antibiótico, si fuese una persona hay que hacerle curas, hay que hacerle un seguimiento, hay que controlar la infección. En animales salvajes en libertad no podemos hacer nada de eso, ¿no? Porque además hay gente que puede, a veces dice, llévatelo a un sitio y lo mantienes un tiempo. Nosotros no tenemos espacio para mantenerlos, pero además no es deseable porque el animal se acostumbra al ser humano y luego ya no se adapta a vivir en libertad. Entonces nosotros trabajamos con animales en libertad que tienen que ser libres y tienen que ser salvajes. Eh, entonces, claro, lo vimos, pero ya estuvimos 2 meses sin verlo. No teníamos ya ni idea de qué pasaba de él. Y ayer por la tarde lo vieron en el parque. Y lo vieron con la oreja perfectamente curada, con la cara curada, fuerte, grande, hermoso. Entonces, estas cosas son anécdotas porque realmente son la parte más pequeña del trabajo. O sea, muchas veces la gente piensa que mi trabajo o nuestro trabajo es ir a rescatar animales así con el dardo y que es todo lo que hacemos, y no, es una parte anecdótica y marginal del trabajo, no es la más importante. Por ponértelo en perspectiva, fíjate el impacto tan grande que ha tenido quitarle el lazo a este animal, pero llevamos retirados del Parque Nacional más de 2.000 lazos. Es decir, hemos evitado cada lunes saliendo a retirar trampas que ocurra esto más de 2.000 veces. Es mucho más importante lo que hacemos todas las semanas, más que lo que hacemos en la anécdota. Pero no se puede negar que es una cosa que es muy bonita. O sea, aunque sea una anécdota y no sea donde centramos toda la base de nuestro trabajo, es algo que es realmente bonito, que es enriquecedor, bueno, que alegra mucho y que es un impacto muy directo del trabajo que haces, ¿no? Entonces es bonito pensar que, pues, que la especie por lo menos las da una segunda oportunidad. Irán bien o irán mal, pero hay dos machos reproductores todavía que si hubiese muerto este, está claro que de aquí a poco tiempo no habría especie. Entonces, bueno, esa es una anécdota de hoy mismo, calentita, recién salida del horno. Qué bueno, oye, y me alegro de que saliese bien. Jaime,
me imagino que la asociación, o si no es así me lo desmiente, no solo colaboráis vosotros con la gente local, sino que quiero pensar que habrá un poco de colaboración internacional, tanto con otras asociaciones, no sé si instituciones públicas. ¿Esto es así? Y si es así, ¿con qué otros proyectos colaboráis? Pues sí, o sea, nosotros trabajamos básicamente con todo el mundo que se preste y que quiera. Tenemos apoyo de varios zoológicos de España que nos han apoyado con material fungible, material veterinario, con temas de investigación. Tenemos una fantástica relación con muchos parques zoológicos, luego con universidades también con varias, tanto por mi afiliación como por contactos diferentes. Tenemos relación con varias facultades de veterinaria, con varias universidades. Y luego a nivel institucional también hemos tenido el apoyo recientemente, bastante apoyo de la Embajada de España en Zimbabue. Es verdad que nosotros no tenemos embajada en Zambia todavía, espero que sea algo que pueda haber, pero creo que somos 30 españoles en Zambia registrados, entonces no da para una embajada, pero la embajada de España en Zimbabue es la que hace las funciones de embajada en Zambia y hemos tenido bastante apoyo de ellos. De hecho, hace muy poquito hemos tenido por aquí en España de visita al doctor Brian Musalo del Departamento de Parques Nacionales, gracias a una beca precisamente de la Embajada de España en Zimbabue. Entonces, sí tenemos apoyo de bastante gente. Luego, por supuesto, mucho donante privado, particular, gente relacionada con el mundo animal, gente que no tiene nada que ver. Tuvimos también una colaboración muy bonita con una empresa que se llama Ecocero, que hace unos paneles acústicos, entonces hicieron una subasta y nos dieron también unos fondos. O sea, bueno, la verdad que cada vez más, a medida que el trabajo se conoce más, pues cada vez más la gente va participando, se va animando y en nuestra experiencia hemos visto que cuando los resultados son tangibles, pues la gente obviamente se anima. O sea, es verdad que las ONGs cuesta a veces tener un poco de confianza. Nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos un reporte de actividades perfectamente organizado de todas las actividades que hacemos. O sea, tú me puedes preguntar el día que tú quieras de los últimos 5 años y te puedo sacar no solo un texto, sino el PDF sellado y firmado por el gobierno y por nosotros de qué hemos hecho ese día y eso genera mucha confianza. Entonces, cada vez más vamos teniendo más apoyo. Cuando empezamos solos, esa es la realidad, o sea, no teníamos apoyo de nadie, pero ahora ya sí que se va animando cada vez más gente. Qué bueno. Me alegro de que sea así. Y Jaime, ahora me gustaría abrir un bloque de preguntas en el que nos vamos a poner en la piel un poco de esa persona que, oye, pues que se está formando, le llama mucha atención la labor que hacéis y lo plantea como una posible vía profesional o personal, es decir, oye, mira, pues me quiero dedicar a esto. Y la primera pregunta, que yo creo que es la más evidente, es ¿qué formación consideras fundamental para alguien que quiera dedicarse a la conservación de fauna salvaje? Pues a ver, te diría que no hay ninguna exclusiva ni excluyente. Sí que hay una que, o sea, hay algo que es importante y es que en el caso de veterinaria, por ejemplo, la veterinaria es una profesión reglada, digamos, a nivel legal. Entonces, hay una serie de cosas que un veterinario puede hacer de forma legal que otra profesión no puede. Esto pasa en España y en casi todos los países. Esto no ocurre con otras profesiones, por ejemplo, o sea, como biólogo, o sea, no hay labores exclusivas de los biólogos por ley, por lo menos que yo conozca, ¿eh? Habrá países o contextos en los que seguro que sí, pero por ejemplo en Zambia no, y en España tampoco. O sea, lo que hace un biólogo lo puede hacer otra persona siempre y cuando tenga las competencias. Entonces, sí que para la parte más clínica, o sea, si quieres estar haciendo una anestesia, dirigiendo un proyecto, una operación veterinaria, tienes que ser veterinario, eso sí es verdad. Pero como he dicho antes, el 99,9% de la conservación no es ese trabajo veterinario directo. Y en ese otro tipo de trabajo, yo siempre se lo digo a los chicos y a las chicas en la universidad, lo importante es aprender a hacer cosas. O sea, no tener un título, o sea, es tener habilidades. O sea, porque tú puedes tener, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo puedo haber sacado un 10 en anestesia, que si todos los animales que anestesio se me mueren, nadie me va a decir, ah, bueno, da igual, tienes un 10 en anestesia, sacaste una matrícula de honor o tienes un título precioso en la pared, da igual, o sea, no sirve de nada. ¿No? O puedo decir, es que yo fui el mejor expediente de biología. No fue el caso, ¿eh? Pero digo, es que fue el que mejor nota saqué de toda la carrera y tal, no sé qué. Bueno, vale, pero si el trabajo que estás haciendo no lo avala, da igual las notas que sacaras. Entonces, lo que yo incito mucho a la gente es en hacer cursos, formaciones o lo que sea, que les enseñen a hacer cosas, cosas útiles. Entonces, si tú eres capaz de aportar una serie de habilidades que marquen la diferencia, te van a llamar. Hay gente por el mundo que no son ni biólogos ni veterinarios que están haciendo un trabajo fantástico en conservación. Aparte que la conservación requiere de educación, de comunicación, de marketing, de economía, de un montón de cosas. Entonces es muy multidisciplinar y admite mucha gente. Entonces, hay algunas cosas que sí que son exclusivas de veterinarios por tema legal, pero muchas otras no. Entonces yo animo a la gente a que no se centre solo en
tiene que ser esta formación, porque tampoco te garantiza nada. O sea, es decir, no por hacer veterinaria directamente vas a trabajar en conservación, no por hacer biología directamente vas a trabajar, no por hacer X curso directamente vas a trabajar. Se trata de adquirir esas competencias que te diferencian del resto. Vale, y la dejo un poco entreverante, pero me gustaría que explicase qué habilidades son estas. Es decir, por si alguien que no está escuchando diga, oye, ¿qué necesito para poder realizar este tipo de funciones? Pues mira, una cosa muy importante, nosotros, o sea, yo tengo el privilegio de ver pasar a mucha gente por Enjobu, llevamos ya casi 200 personas, más, eh, a las que veo día a día y cuando vienen en verano en concreto, sobre todo, están 15 días conmigo y estoy 24 horas con esa gente. Entonces tengo la opción de ver a mucha gente de cerca, ¿no? Y tengo que decir que por ahora es gente maravillosa. Pero yo siempre, y se lo digo a ellos siempre, o sea, una cosa muy importante es, suena obvio o suena quizá tópico, pero es ser buena persona, tener capacidad de adaptación, tener capacidad de integración, ¿vale? O sea, esto no tiene que ver, o sea, la gente que sea tímida no tiene que tener miedo a esto. O sea, la gente, "Joder, es que yo soy tímido y, claro, y me cuesta, eso da igual. Se me refiero a tener voluntad de, o sea, capacidad de superar a las adversidades, de tener buena actitud frente a lo que ocurra. En el caso en el mío, en Zambia, todo es imprevisible, todo es impredecible, planeas y sale todo distinto, pero al final sale. Entonces, el 90% es cómo tú te tomas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque si tú eres capaz de integrarte en un equipo multidisciplinar y multicultural, si eres capaz de superar las adversidades y adaptarte a diferentes entornos, lo demás se puede aprender. O sea, aprender a hacer una anestesia se aprende con un libro y con una clase y con un tiempo. Aprender a hacer un mapa o monitorizar una especie se aprende. O sea, todo eso se puede aprender, pero hay una serie de cosas que hay que trabajar día a día. Y son mucho más importantes, porque tú puedes ser un genio de la veterinaria o de la biología y que ante cualquier dificultad, pues te fijes más en lo que falta que en lo que hay. Entonces no te adaptas en un equipo. O puedes no ser capaz de adaptarte en un equipo multicultural, con diferentes ideologías, gustos y demás. O no entender la diferencia brutal que existe en muchos casos en diferentes sociedades, a nivel de percepción de un montón de cosas. Entonces, eso quizás es lo más importante. Tener esa capacidad de adaptación, capacidad de integración y luego lo demás se aprende. Vale, y supongamos que soy una persona que le interesa esto, además de en yogur, me perdona si lo digo mal, Perfecto. eh, vale, entonces me quedo más tranquilo. Además de la asociación que de Joe, ¿hay más programas voluntariado o prácticas que recomendarías como primer paso? Pues a ver, hay miles. A mí muchas veces la gente me pregunta por Instagram o por correo, me dice, recomiéndame y tal. Hay un montón. Y me dicen, ¿y dónde lo busco? Google, google.com. Igual que o sea, yo siempre le digo a la gente que esto es como cuando te vas de vacaciones. O sea, si tú te vas de vacaciones, normalmente tú no miras un alojamiento mañana y lo tienes reservado, pagado y demás. Tú lo que haces es mirar varios alojamientos, mirar reseñas, sobre todo ahora con el internet, que hay 200.000 opciones. Miras quién ha estado, contactas con el que haya ido antes, ahora las redes sociales, pues te fijas en no sé quién que fue de voluntario. Nosotros tenemos mucha gente que nos llega porque escribió por Instagram a uno que vio en una publicación nuestra, que estuvo y le escribió por ahí por privado, oye, cuéntame, esto merece la pena, ¿no? Tal. Entonces, hay miles de opciones. Es verdad que nosotros, por ejemplo, siempre decimos que nosotros no ofrecemos voluntariado como tal. ¿Por qué? Y esto suena quizá un poco polémico, pero bueno, yo soy amigo de las cosas directas y esto de lo políticamente correcto hasta el extremo, a mí me aburre mucho, porque me parece que al final nos perdemos en los detalles. Eh, Hay que ser conscientes cuando viajamos a la otra punta del mundo, qué tenemos que aportar, qué podemos aportar. O sea, yo pongo mi ejemplo personal. Cuando digo esto más a la gente, a veces como que se ofende, pero digo, oye, yo hablo de mi caso, que es el que conozco. Cuando yo me fui a Zambia, yo ya era biólogo, yo tenía mi carrera. Yo había hecho todos mis años, mis 5 años en la universidad, había hecho mis prácticas, pero yo cuando llegué a Zambia no aporté absolutamente nada. O sea, aporté dolores de cabeza, tiempo para enseñarme, porque yo no sabía nada todavía como para aportar a un proyecto, ¿no? En un país como Zambia, de 20 millones de personas, hay un montón de gente válida. Entonces, a veces pensamos que con poner un pie en otra parte del mundo, porque hemos estudiado algo, ya, eh, yo qué sé, ya como que podemos arreglar todo, ¿no? O como que somos imprescindibles y no es el caso. Entonces, por eso nosotros no ofrecemos un voluntariado como tal, porque nosotros, siendo muy directos y muy sinceros, no necesitamos ayuda física, por ejemplo, para retirar trampas. Para retirar trampas tengo un equipo de 6 personas contratado que lleva 5 años haciéndolo todas las semanas y que tiene una experiencia brutal. Entonces es muy difícil que alguien que venga de otra parte del mundo lo vaya a hacer mejor que ellos. Nosotros ofrecemos una serie de estancias, ¿vale? Al hilo de esto hay gente que lo sigue llamando voluntariado, pero muchas veces no es un voluntariado. ¿Por qué no es un voluntariado? Porque un voluntariado normalmente es que tú vayas
gratis y que no te cobren nada o como mucho un alojamiento y que tú hagas un trabajo gratis. Pero claro, es difícil que haya proyectos en los que de verdad se ofrezca un voluntariado. Explico esto porque muchas veces la gente dice, jo, es que quiero irme a Malawi, a no sé qué centro, pero me cobran una pasta. Sí, va a ser así. En la mayoría de los sitios es así. ¿Por qué? Porque ninguna ONG va a asumir costes porque venga alguien de fuera. Entonces, esto es algo que ocurre mucho. Por eso, opciones hay miles. Ahora, la gente tiene que tener la mentalidad de que la mayoría les va a costar dinero. Porque por lo menos le van a cobrar la factura, o sea, le van a cobrar el alojamiento, la comida, la luz, el coche y demás. ¿Hay alguno gratis? Lo hay por ahí. ¿Cómo se busca? Ya te digo, en Google, oportunidades de voluntariado, de no sé qué, de tal y cual, y sobre todo reseñas, comentarios, porque lo importante de esto, si te gastas 2.000, 3.000 euros o 1.000 o lo que sea en irte a la otra punta del mundo, es que merezca la pena tu inversión. Entonces, yo recomiendo a la gente que se asegure antes, como unas vacaciones. O sea, tú no ves un hotel en Booking, reservas y ya está. Miras a ver si tiene parking, si no, dónde está, si está cerca de la playa, qué dice la gente. O sea, pues esto es lo mismo. Entonces, yo animo mucho a la gente a irse, pero que lo miren bien y que vean, no hay proyectos buenos o malos, ¿eh? Lo que hay que tener claro es si es lo que tú quieres o no. O sea, esto es como un restaurante. O sea, lo importante es que si tú pides paella, te traigan paella. No te traigan una hamburguesa. Eso es lo importante. O sea, luego la paella estará mejor o peor, la hamburguesa estará mejor o peor. Pero lo importante, lo que a la gente no le gusta y es razonable, es que le den algo que no es lo que ha pedido. Entonces, eso es trabajo de antes. Vale. Oye, quizás es una pregunta un poco particular, pero creo que puede ser interesante de cara a quien lo pueda estar escuchando. Desde tu punto de vista, ¿el idioma suele ser una barrera o con inglés y la colaboración de allí del resto del equipo, que evidentemente esa persona no está sola, se puede subsanar fácilmente? En el caso de Njobu no es un problema. O sea, en el caso de Njobu no es un problema porque tenemos, aparte de una de nuestro equipo que se llama Nikiwe, que es una chica fantástica zambiana que habla perfecto español, o sea, hemos tenido gente que no hablaba una palabra de inglés. En Zambia el idioma oficial es el inglés y se adaptan perfectamente. Es cierto que cada vez más el inglés es muy necesario, sobre todo en el mundo de la conservación y la ciencia, porque aunque en un proyecto puntual no te haga falta, si quieres crecer en este mundo, te tocará ir a dar congresos. Yo hace poco, por ejemplo, estuve en Japón dando una charla, que me llamaron para dar una charla. Claro, Japón, yo japonés no hablo. Entonces, obviamente te toca dar una charla en inglés y tienes que tener un nivel en inglés como para dar una charla en una universidad. O sea, no se trata solo de pedir una cerveza. Entonces, yo sí recomiendo encarecidamente que la gente se ponga las pilas con alguno de los idiomas principales, el inglés sobre todo, que es el internacional. Ahora, para mí en yoga en concreto no es imprescindible. Hemos tenido gente que no habla una palabra de inglés y se apaña perfectamente bien, pero no está de más. Y luego, con idiomas locales, según donde estéis, yo creo que es muy interesante intentar aprenderlos por dos motivos. Uno principal es esa capacidad de integración que decía y ese mostrar respeto. Yo estoy seguro que todos conocemos gente que lleva 40 años en España y que no habla una palabra de español y gente que lleva 2 años y se esfuerza y se mata por hablar español, pues te genera un acercamiento hacia la persona que quiere aprender tu idioma, ¿no? Y en los sitios locales, o sea, los sitios con las lenguas locales pasa lo mismo. Tú vas a un sitio e intentas, aunque sea decir un gracias, un por favor, un tal, y ya genera un acercamiento. Y luego, hombre, es muy práctico porque te enteras de lo que va la cosa. O sea, yo en concreto, en el caso del Nyanja, que es el idioma, uno de los idiomas principales de la zona en la que estamos, entiendo como el 50-60% de lo que hablan. Hablo un poco menos, quizá un 30%, pero el 50-60% lo entiendo y el contexto lo entiendo. Entonces, aparte que me viene muy bien para salir del paso en muchas circunstancias, es que me entero de lo que se está hablando en diferentes foros. Entonces, es práctico. No diría que es imprescindible, pero sí que es verdad que si llevas un par de años en un sitio, lo suyo es que te pongas, ya te digo, hasta por intentar adaptarte, integrarte, que te pongas con el idioma. Y el inglés, lo que he dicho. Yo recomiendo a todo el mundo que se ponga las pilas con él, pero para el caso concreto en Yobu, que nadie diga no puedo ir porque no hablo inglés. Ha venido gente que no habla una palabra de inglés y se apaña perfectamente bien. Qué bueno. Desde tu experiencia, Jaime, porque ahora me imagino que cuando tú te planteas esto desde, como puede ser en nuestro caso, España, se ve como un desafío, ¿no? Dice, oye, me tengo que ir bastante lejos, en un entorno que no conozco. Eh, ¿Qué le diría a esa persona para que ella misma pueda valorar si está preparado o no está preparado para trabajar en un entorno así? Pues mira, la prueba de fuego es enfrentarse a ello, o sea, ir para allá. Yo pongo mi caso personal. Una de mis hermanas, mi hermana Bego, lleva muchos años en África, ella vive en Kenia ahora. Ella trabaja en cooperación, en una ONG y tal, o sea, nada que ver con los animales, pero, y no es que estemos ahí por el mismo motivo, digamos, es casualidad, pero ella lleva muchos años en África y llevaba más tiempo que yo cuando yo me fui a Zambia la primera vez. Y me acuerdo que me dio un consejo que yo además al principio no lo entendía muy bien, que me decía, ánimo porque al principio es muy duro, pero luego merece la pena. Y yo había estado por el mundo, yo me había movido, yo soy un tío con mucho desparpajo, ya lo era, yo me fui con 23 añitos cuando me fui la primera vez.
Y tenía, como te digo, mucho mundo, mucha calle, me había movido mucho, o sea, no era una persona que no hubiese salido de casa, que hubiese estado ahí entre algodones, para nada. Entonces yo pensaba, bueno, vale, buen consejo, pero yo voy a comerme el mundo. Y yo me acuerdo que en el aeropuerto de Nairobi, haciendo escala por la noche, en el último vuelo antes de llegar a Zambia, ahí me empezó a dar un poco el gusanillo, porque claro, yo me fui a Zambia sin haber intercambiado una videollamada ni una llamada de teléfono con nadie. Yo había intercambiado correos electrónicos. Entonces yo pensé, oye, ¿y si el proyecto este no me gusta? ¿Y si no existe? ¿Y si me están...? Tal? Ahí me entraron todos los miedos. Y de hecho, cuando llegué a Zambia, las primeras 2 semanas fueron muy duras. Muy duras. O sea, lo pasé realmente mal. Y lo pasé mal con ganas de volverme, porque nadie hablaba mi idioma. Yo hablaba inglés, pero no había nadie ni español ni cercano. El proyecto estaba diseñado muy distinto a lo que es en Yobo y no era, era un proyecto muy bueno, pero no era tan, digamos, de brazos abiertos como el nuestro. Bueno, me costó mucho, es la realidad, me costó mucho. Y en ese momento me di cuenta del consejo de mi hermana. Me dijo, oye, al principio es duro, pero luego mejora. Y efectivamente, con el tiempo mejoró, o sea, mejoró y fue una maravilla, y fue lo que me cambió la vida. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente tiene que enfrentarse a ello. En Enjobu es verdad que tenemos una visión, perdón, una versión mucho más amable. Porque cuando vienes en verano vienes en un grupo de gente, cuando vienes durante el año tienes un coordinador que se ocupa de ti, de que tú estés bien, tienes un equipo de hospitalidad. Claro, cuando yo me fui a Zambia me fui completamente solo, sin conocer a nadie, me fui 3 meses de golpe, entonces ahí me costó. Y como digo, en Yobu cuando vienes es distinto, pero la gente que se vaya por ahí por otras partes del mundo, sobre todo si hay una diferencia cultural o idiomática grande, que tenga claro que le va a costar, pero que tenga claro que tiene que superar esa primera barrera. Yo me acuerdo de un chaval canadiense, que era un tipazo, además un tío que tenía su empresa, o sea, un tío también un tío espabilado y tal, que se fue antes de acabar su estancia en Zambia, la primera vez que estuve yo, ¿eh? O sea, no antes de lo de Yobu. Pues no, se le hizo bola y se fue. Y era un tío súper preparado. O sea, que no es que fuese un tío que echaba de menos a sus padres y... No, no, no. Pero no, se le hizo bola y no era para él. Yo creo que si hubiese aguantado, o sea, yo creo que se arrepintió de irse. Entonces a la gente le diría eso. Lo primero, pon a prueba tus límites. Es decir, muévete, mm, pon un pie fuera, enfréntate y mídete. Pero cuando veas que se pone duro al principio, no te rindas del todo. Piensa que luego mejora y oye, si al final de tu experiencia te das cuenta de que eso no es para ti, eso es una enorme victoria. La gente lo vende como una derrota, todo lo contrario. A mí me llega un montón de gente a las charlas, gente de 55, 60 años diciéndome, joder, macho, mi sueño habría sido tener tu vida. Y muchas veces digo, igual no. O sea, igual si la hubieses probado, te habrías dado cuenta. Tengo muchos ejemplos de amigos míos que la han probado y que han dicho, pues esto no es para mí, yo quiero otra cosa. Y eso es una victoria enorme. O sea, eso es maravilloso, el poder darte cuenta de, o sea, quitarte ese atormento durante 30 años de querría haber hecho esto y luego a lo mejor no, es maravilloso. Entonces la gente que se enfrente en la medida de sus posibilidades, te costará 2 años ahorrar, 3, 5, 10, cada uno tiene su realidad, eso es así, la vida es así, pero si ponéis un pie fuera, es como os vais a dar cuenta. Antes no. O sea, desde España no se va a saber si eso te gusta o no. Y en 10 días probablemente tampoco. Vale, oye Jaime, nos está quedando súper claro todo lo que puede hacer una persona que tiene la posibilidad o porque no se lo puede llegar a plantear el tema de, oye, hacer una estancia con vosotros y colaborar directamente, pero ¿qué podemos recomendar a esa persona que por sus cuestiones personales, llámalo X, no pueden viajar a África, pero quieren contribuir aún así en la conservación? Pues mira, hablando del caso concreto de Enjubu, ¿vale? Nosotros tenemos muchas opciones para gente que efectivamente no se puede permitir un viaje o por tema económico, que es muy caro, o por tema personal, pues tiene niños pequeños, tiene un familiar, por el motivo que sea. Si alguien quiere tener un impacto, digamos, directo, en el caso de Enjobu hablo, tenemos un montón de opciones. Tenemos una que es súper útil y que de verdad nos ayuda un montón. Yo no paro de decirlo, que es el teaming, que es 1 euro al mes. Y, o sea, son 12 euros al año, no genera gran diferencia. Y la gente dice, bueno, pero es que 1 euro no hace nada. 1 euro hace, o sea, en Enjobu que tenemos casi 6.000 seguidores, si fuese 1 euro por todos los 6.000 tendríamos el tema resuelto. Entonces, realmente eso hace mucho. Luego tenemos un montón de opciones de donaciones y demás aparte, pero para sacar el factor económico de la ecuación, o sea, hay gente que a lo mejor hasta 1 euro al mes se le hace bola. Eh, yo siempre digo lo mismo. Una cosa que es gratuita es compartir la labor de gente que hace algo que a ti te gusta. Es decir, cuando tú conoces organizaciones que hacen una labor que a ti te parece bonita y que tú la investigas y consideras que está bien, mucha gente me lo dice en las charlas o tal. Jaime, me encanta lo que hacéis en el Yobu, joder, me encantaría colaborar, yo no puedo, tal, no sé qué. Le digo, dale a retuitear, dale a me gusta, eso ya hace una diferencia porque le va a llegar a más gente. Entonces, llegará gente que, o sea, un montón de oportunidades buenísimas nos han venido porque le han llegado de rebote a gente, ¿no? Este compartió, el otro compartió y justo había una empresa que tenía un proyecto social
que dijo, anda a ver estos, o había alguien que se vino a Yobu, o había alguien que nos hizo una entrevista, mira, como estamos ahora, o sea, todo eso ayuda mucho realmente. O sea, al final nosotros intentamos tener un mensaje positivo y constructivo y lo que queremos es que eso llegue lo más lejos posible. Pues de forma gratuita con redes sociales, dándole a me gusta y compartir, ya se está contribuyendo a conservación. Sería si podías explicarnos, pues, en tu opinión, qué papel debería tener la sociedad en la protección de la fauna salvaje, porque quizás es algo que muchas veces nos queda lejos, pero seguramente también podamos echar una mano. Y pues, a ver, resumiéndolo en una palabra, diría empatía, que es muy importante, ¿no? Ya hemos hablado y bueno, todo el mundo sabe que el mundo es muy desigual, que está muy injustamente repartido, esto somos todos conscientes, no voy a soltar el típico discurso así que machaca, ¿no? De no sabemos lo que tenemos, da igual, pero es que es cierto, o sea, es verdad que los que vivimos en concreto en España vivimos en una parte muy pequeñita del mundo, muy privilegiada, que no es la realidad que vive la mayoría de las personas. Esto ya os digo que suena un poco como atópico, pero es que es una realidad aplastante. O sea, cuando viajas por el mundo te das cuenta de que el privilegio realmente es, o sea, no hay forma de medir la diferencia que hay, ¿no? Entonces, yo hablo de empatía, ¿por qué? Porque hay una publicación científica que ilustra muy bien esto de la percepción que hay en diferentes partes del mundo sobre la conservación y pone el caso de los elefantes. Con los elefantes todo el mundo habla del marfil, todo el mundo habla de un montón de problemas que realmente no son el problema real. O sea, nosotros que yo tengo, por suerte o desgracia, mucha experiencia con elefantes, muchos años ya, el problema principal de los elefantes es que es muy difícil convivir con ellos. O sea, nadie quiere vivir cerca de un elefante y es muy difícil coexistir porque son animales problemáticos. Eh, pero claro, de esto no se habla, ¿no? O sea, ¿por qué? Y luego con esto de la empatía. Hay una publicación científica súper interesante que analiza la atención que se le da a la conservación de los elefantes en redes sociales, eh, por número de tweets y por número de publicaciones, y entonces saca dos ideas clarísimas. La primera, que el 90 y pico por ciento de las publicaciones en redes sociales que hablan sobre conservación de elefantes vienen de países donde no hay elefantes. Esto ya habla por sí solo, ¿no? O sea, el 90 y pico por ciento de las personas que hablan sobre un problema no viven el problema. Eso está genial, o sea, la gente tiene que hablar de problemas, ¿vale? Es verdad que eso está estadísticamente corregido con respecto al uso de las redes sociales por diferentes países. Pero otra conclusión más importante es que apenas menos del 1% de los, digamos, de los problemas de conservación que se citan en esas publicaciones son realmente los problemas que le preocupan a las entidades científicas y conservacionistas, como la UICN. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una inmensa mayoría de mensajes en redes sociales que no reflejan realmente la problemática de una especie y esto viene de esa falta de empatía. Me explico. Cuando vemos que han matado un elefante o que han envenenado un elefante, rápidamente gente voy a utilizar el término que aborrezco de primer mundo, pero para que nos entendamos, o el mundo occidental, que también lo aborrezco, pero bueno, esos términos que todos entendemos, pues todo el mundo, pobres elefantes, pobres animales, tal, es que claro, mucha gente incluso que viene en yobu, es que los animales, y yo digo, frena. Esto es un conflicto, y además es un conflicto. A mí me pone muy nervioso, como decía antes, lo del discurso políticamente correcto hasta el extremo. Ahora hay gente que dice que no hablemos de conflicto humano-animal, que hablemos de interacciones humano-animal. A mí esto me revienta. Me revienta porque vivo en una zona de conflicto, o sea, donde nosotros tenemos el campamento, hay una guerra entre humanos y elefantes. Siento decirlo así, pero es la realidad. O sea, muere gente y mueren elefantes todos los meses en la zona en la que estamos. Porque es un conflicto, no son interacciones, es un conflicto. Entonces, mucha gente dice, es que los pobres elefantes, fíjate, tal y cual. Y dice, ya, pero cuando yo me llevo a los chicos que vienen, a las chicas, que son mayoría chicas, de hecho, las que vienen a Anjobu, y nos la llevamos a, como este verano, a una de las comunidades, a que conozcan a la gente afectada por los elefantes, te cambia completamente la visión. O sea, muchas veces estamos en la visión de la conservación y se nos olvida que el problema viene, como he dicho al principio, de la desigualdad socioeconómica de compañeros de nuestra especie, de seres humanos, que es que somos lo mismo. Entonces, nos falta un poco esa empatía, ¿no? Que fíjate estos que ponen lazos, fíjate qué malos son. Nosotros en Enjobu no verás nunca discursos destructivos en nuestras redes sociales, jamás. Y nosotros, sin querer ir de héroes, nos ponemos en primera fila, ¿eh? O sea, nos ponemos delante de los animales, o sea, nos jugamos el tipo. Es decir, estaríamos en nuestro derecho de enfadarnos mucho por la gente que nos pone en esas situaciones, pero nunca emitimos mensajes destructivos. Qué malo es este furtivo, qué bueno es el que lo salva. No, porque realmente es mucho más difícil. Entonces, cuando hablamos de conservación, a veces se nos olvida esa empatía y es como, claro, queremos que haya elefantes. Dices, ya, pero si hay elefantes, esto implica a lo mejor que no se puede construir una carretera. Oh, pues que no construyan la carretera, pero es que hay gente que no llega al hospital. Entonces, claro, ¿la solución cuál es? ¿Matar a todos los elefantes y hacer la carretera? No, ahí estamos nosotros, en esa coexistencia, pero muchas veces nos falta empatía. O sea, muchas veces yo voy a los congresos, a los foros y hablan.
el problema de esto es la conservación, tal, y está súper europeocentrista, o sea, está muy centrado en la persona de Europa que ve el problema y no se habla nada de la gente local. La gente local no tiene voz, la gente local no existe, es gente sin rostro que son como personajes secundarios, que son los malos y tal, y es que no es así, es que somos todos seres humanos. Entonces, a mí me sorprende cómo en España tenemos una tolerancia baja, lo estamos viendo ahora con los lobos, al conflicto humano animal y enseguida pedimos medidas, pero en otra parte del mundo nos da igual que haya leones comiéndose a gente o comiéndose las ovejas de la gente, esto da igual. O le explicas a alguien que los elefantes son un problema porque hay una persona que tiene que caminar 1 hora más al día para llegar al trabajo y te dice, pues que camine 1 hora más al día. Oye, que esa hora más al día es su tiempo, es su dinero, es estar con sus hijos, ¿no? Entonces, esto sí que lo veo mucho. Mucho discurso conservacionista, mucho congreso, mucho tal, falta empatía. O sea, ponemos a los seres humanos, que son nuestros hermanos, somos lo mismo, lo ponemos como personajes secundarios de la historia, ¿no? Y el animal va adelante. Nosotros en el yoga no estamos de acuerdo con eso. Tenemos que coexistir. Nosotros somos una entidad conservacionista y por los animales, no somos una entidad que trabaje solo con las personas, porque no es nuestro fin, ni es a lo que nos dedicamos, ni de lo que sabemos, pero falta mucho esa empatía, o sea, falta mucho el ponerle cara, nombre y apellido a la persona que vive el conflicto. Vale, pues Jaime, ya estamos llegando a un bloque final de un par de preguntitas. Que nada, que son profesionales, por supuesto, porque hablan sobre ti y sobre la labor que haces, pero también son un poco personales, porque deja un poco también ver, oye, qué es lo que tú disfrutas, qué es lo que más te gusta de lo que haces. Y precisamente tú, que a lo mejor tienes un perfil de que has vivido experiencias pues súper únicas, sobre todo para las personas que te escuchamos desde España, otro país mucho más desarrollado que Zambia. Quería saber que tú en lo particular, ¿qué es lo que has encontrado más enriquecedor de hacer lo que haces? Pues mira, o sea, tenemos muchos datos de estos así como para poner un póster como digo, de congreso y tal, de tantas trampas retiradas, tantos proyectos de educación alcanzados, todo eso es maravilloso, pero lo que todavía me llena el corazón y hace que merezca la pena todo el esfuerzo es ver cómo en Yobu, que era una idea, se ha convertido en algo real, en algo tangible y sobre todo en algo que cambia la vida de las personas y en concreto de la gente que trabaja en Yobu. O sea, tenemos un equipo maravilloso de gente local, eh, gente zambiana, a veces siempre digo gente local y parece que es como si fuese un subgrupo distinto, pero me refiero a gente de Zambia, que tiene un trabajo gracias a que está el tema de Njobu, que se están desarrollando a nivel personal, que están desarrollando sus propios proyectos. Entonces, gracias a esa visión conservacionista, pues hay gente que se dedica a ello, hay gente que o no tendría trabajo o tendría otro tipo de trabajos a lo mejor no relacionados con esto, incluso a veces más destructivos, y que de repente, pues bueno, la vida les cambia gracias a que existe una entidad que es conservacionista, o sea, que está por y para los animales, pero que mejora la vida de la gente. Entonces, ejemplos tenemos muchos. Tenemos el caso de Cecilia, por ejemplo, que es una chica que estuvo con nosotros 3 años de voluntaria y ahora es una oficial del Gobierno de Parques Nacionales, una ranger, gracias al tiempo que pasó con nosotros. Y entonces es una chica que ha pasado de ser una chica de una comunidad de Livingston que podría haberse dedicado a cualquier otra cosa a ser una oficial del gobierno que trabaja por la preservación de los animales. Tenemos el caso, como digo, de todo nuestro equipo local que vive gracias a este proyecto. Entonces, eso de verdad para mí es lo más importante, ¿no? Y mucha gente allí en Livingston, en nuestra zona, que ve cómo un enfoque distinto de conservación es posible, ve como una visión diferente a, como decía antes, la mayoría de las ONGs, lo digo sin ningún tapujo, están muy segregadas y son muy europeocentristas. O sea, hay una cabeza dominante que si no es la que manda, sí es la que recibe más dinero, que son siempre de países de Europa o de Estados Unidos y demás. En Enjobu no es así. En Enjobu, digamos, la junta de directores somos todos, mandamos lo mismo, somos paritarios también los españoles, no por cumplir un cupo, sino porque fue así y de hecho el 100% del personal asalariado de Yobu es personal zambiano. Entonces, ese demostrar, digamos, que se puede hacer una conservación diferente, que se puede hacer una conservación desde el punto de vista social, que es lo más importante, y que funciona, y que hay gente a la que esto le funciona, es lo más enriquecedor. Luego, por supuesto, muchísimos casos de animales salvados, de conflictos resueltos, de gente a la que le mejora la vida, todos. Pero sobre todo, como digo, esa idea de estar como, digamos, demostrando un punto, ¿no? O sea, como diciendo, vale, esto era posible, era nuestra idea y está siendo posible por ahora. Vale, y ya sí que sí, para finalizar, Jaime, me gustaría ¿qué consejo te gustaría darle a esa persona que, como tú en su día, empezó el día uno, que dice, oye, mira, yo quiero trabajar con animales y dedicarme a la conservación, pero evidentemente en el punto que está lo ve súper lejano?
Pues a ver, le diría que se puede conseguir sin duda. Es verdad que tenemos a veces una cultura del esfuerzo un poco tóxica y fomentada por las redes sociales, por tantos de esta gente, ¿no?, que dice que te tienes que hacer millonario y que te apuntes a su curso para ser millonario, que bueno, si fuese millonario no haría cursos, pero bueno. Entonces, se vende un poco la idea de todo el mundo puede ser todo en este mundo tal y cual. A ver, no, o sea, el mundo es muy diferente y no todos valemos para todo y obviamente pues el que tenga una situación personal súper específica probablemente pues a lo mejor no puede conseguir lo que otro, pero lo que sí le diré a la gente es, oye, quedarnos en la diferencia no arregla nada. O sea, es decir, quedarnos en el, fijarnos en, bueno, es que este, claro, este ha podido, yo no he podido por esto. Fenomenal, las diferencias están. O sea, cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su vida, sus circunstancias. Ahora, la cosa es lo que haces con las que tienes. O sea, vale, pues dentro de tu realidad y tus circunstancias, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Se puede vivir de conservación? Se puede, sin duda. Hay un montón de gente por el mundo viviendo de ello. ¿Es una profesión que no te va a hacer rico, que va a tener dificultades y demás? También es verdad, sin duda. Y esto no creo que haya nadie en conservación que se haya hecho millonario. Lo que le digo a todo el mundo, si te encantan los gorilas, salvo que trabajes en algún centro en cautividad o investigación o lo que sea, en algún otro país, te tocará irte a donde los gorilas. Y los gorilas no viven a pie de playa con el mojito en la mano, viven en sitios incómodos, molestos, con mosquitos, con calor, con frío, con tal. Entonces, las condiciones de vida pueden ser duras, pero merece la pena. No a todo el mundo. Yo siempre digo la misma metáfora, digo que hay como una brujulita, ¿no?, que va entre la vida convencional, vamos a decir, o sea, la estable típica de tengo mi hipoteca pagada, mi trabajo de 8 horas, mi ta, 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 y el extremo contrario, que es vivo en mitad de la selva con un machete en la boca y cazo mi comida todos los días. ¿Dónde se para la aguja para cada uno? Para cada uno y en cada momento de la vida en un sitio distinto. Yo he tenido momentos de mi vida donde he estado comodísimo en la parte más estable, momentos en los que he querido el extremo contrario, momentos en los que estoy en medio. Entonces, lo que le diría a la gente es, intenta moverte, ponte a prueba y sobre todo asegúrate de que lo que haces es lo que te gusta. La conservación es muy agradecida, no a nivel laboral, no a nivel económico, no a nivel de estabilidad. Eso, el que diga lo contrario, o tiene mucha suerte o miente, ¿vale? Esos son trabajos que normalmente no te garantizan una vida convencional, pero yo por ahora, hoy, no me cambiaría. O sea, yo la vida que tengo me considero un profundo afortunado y privilegiado. Hay días que quieres la vida de tus compañeros que tienen el sueldo garantizado y un trabajo continuo y la casa pagada y todo eso, y hay días en los que quieres la vida de tus compañeros que están en mitad de la selva. Pues bueno, que cada uno se mueva un poco y encuentre su sitio. Sobre todo, lo que digo, dentro de que no me gusta esta cultura de todos podemos ser todo, pero sí que es verdad que por lo menos inténtalo. O sea, haz todo lo que tú puedas y en lugar de fijarte, a mí me encantaría, pero claro, yo no puedo por tal. A lo mejor no te merece tanto la pena. Oye, a lo mejor no puedes y es una desgracia, pero no puedes. O sea, eso es así, ¿vale? O sea, es un hecho. Pero desde luego merece la pena el esfuerzo y oportunidades hay. Casi siempre la gente que te dice que no hay oportunidades en esto es gente que no lo ha conseguido o gente que le habría gustado. Pero oportunidades hay, trabajo sale. Lógicamente, si eres veterinario, no hay tanto trabajo como en clínica de perros y gatos, porque no hay tanta oferta, obviamente, pero trabajo, a ver, hay. Pues listo, Jaime, ya sí que sí hemos terminado, pero no me gustaría cerrar sin antes, por supuesto, darte las gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido aquí con nosotros y sobre todo con la claridad que le has dicho, que yo creo que es algo que se aprecia y se valora bastante. Así que, como digo, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, José, y gracias a todo el equipo de Escuela Animal y a todos los que nos estéis viendo. Ya sabéis dónde estamos, en redes sociales, nos podéis encontrar en Enjobu, para lo que necesitéis. Siempre, como dice mi gran amigo Pablo Palau, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Entonces, preguntad, pedid, escribid, lo que sea, que para lo que podamos echar una mano, ahí estaremos siempre. Así que nada, un millón de gracias a vosotros. Nada, por supuesto dejaremos todas las formas de contacto, redes, web de Ñogo en la descripción y lo que haga falta también, pues encantado de echaros una mano. Perfecto, pues muchísimas gracias.